no le sale el caso. Cuando el método es muy sensible, a ustedes alguien se les incapacita, se va de vacaciones y la tasa baja. Porque tengo una jefa incapacitada en infecciones. Pues claro, no se vigiló lo mismo que se vigilaba siempre. Esta es otra razón por la cual la gente de infecciones, y no porque trabaje en infecciones, tiene que ser la gente más estable de la clínica. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. Entonces yo no puedo tener una jefe hoy, a los 3 meses otra, y a los 6 meses otra, y ustedes ven esa tasa así, y dicen, ¿pero qué está pasando? Pues que el método no está funcionando, porque el entrenamiento mínimo para esto, mínimo, son 6 meses y toda la vida. O sea, como para empezar a decir, este es el indicador, entonces uno no debe estar cambiando de personal en prevención y control de infecciones porque no va a tener un método estandarizado. Vamos a revisar. Mire, yo lo puedo multiplicar por 1000, 20 casos por 1000 días, pero no sirve de nada multiplicarlo por 1000, pues porque yo tengo apenas 8 camas. ¿Ya? O sea, voy a tener 250 días al final, yo no voy a alcanzar a tener los 1000, no vale la pena multiplicarlo por 1000. Entonces uno lo multiplica por un número entero que le sirva para poder hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio con... Sí, claro, Doc. Sí, yo hago el corte. Como yo estoy calculando el riesgo, puede ser que un paciente haga 15 días de un mes y 15 días del otro. Los 15 días de este mes van para este mes de riesgo. Al mes siguiente, ese paciente inmediatamente empieza a aportar sus días, ¿ya? Los días que él está a riesgo. Sí, jefe. ¿Qué hago yo en ISO? En ISO yo no puedo hacer tasas. Yo hago proporciones. ¿Por qué? Porque la vigilancia en infección de sitio operatorio va a 30 días o a 90 si hay material protésico. Eso quiere decir que yo no voy a tener, mi paciente puede haberse ido. Entonces se va, ahí no me aportó días. O sea que esos pacientes no podemos construir tasas, no hay velocidades allí. Exacto. Por eso uno mide sobre el número de pacientes en procedimientos quirúrgicos. O sea, uno saca indicadores en ISO de tipo proporción. La tasa de ISO no existe. ¿Ya? Por si lo ven por ahí en alguna parte, la tasa de infección del sitio operatorio es un indicador que no existe. Eso es imposible de calcular. Sí, doctora. ¿Qué hace uno? Hay dos corrientes en el mundo. Una de esas corrientes agarra a los pacientes con ISO que estén hospitalizados y los mete dentro de su numerador para la tasa global de la clínica. Otras clínicas sacan las infecciones de sitio operatorio y las analizan aparte, con indicadores de tipo proporción. Cualquiera de las dos cosas está bien, siempre y cuando, una vez que escojas una, la sigas haciendo por siempre así. No, este mes hagamos el informe con las ISO por acá, no, este mes volvamos a meterlas, no. ¿Ya? Las dos están bien, cualquiera de las dos es válida siempre y cuando respetes el método en el tiempo. Algunos solo cogen las ISO hospitalizadas, porque son pacientes que están allí acostados, entonces agarran los días de esos pacientes, eso también lo puedes hacer. Y las que están afuera se cogen junto con las otras en un indicador de proporción aparte. ¿Ya? Ahora que miremos un poquito más las definiciones, podemos volver al ejemplo. Tasa fue lo que vimos ahora. Eso se conoce en epidemiología como tasa bruta. ¿Ya? Es una tasa bruta. Pero hay otro indicador, que es el indicador que tenemos que calcular en infecciones asociadas a dispositivos invasivos, que se llama tasa de densidad de incidencia. No se dejen confundir por incidencia, ¿no? Una cosa es incidencia solita, que dijimos que era una proporción, y otra cosa es tasa de densidad de incidencia. ¿Listo? Vamos a ver cómo se calcula una tasa de densidad de incidencia. La misma UCI, los mismos días de estancia, el mismo mes, los mismos casos. Empecemos a contar los días. El primer paciente, los mismos 11 días.
El segundo paciente, los mismos 23 días. El tercer paciente, los mismos 17 días. El cuarto paciente, los mismos 13 días. Pero el quinto paciente solo aporta 20 días. ¿Por qué? Porque el día 20 ese paciente se infectó y dejó de estar a riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque hizo el evento, efectivamente. Eso quiere decir que estos días de aquí no cuentan. ¿Por qué no cuentan esos días? Porque ya tienes un caso, ¿ya? Si tú cuentas los días, recuerden que los días suman en el denominador. Si yo tengo denominadores más grandes, lo que voy a hacer es diluir la tasa, voy a volver la tasa más pequeña. Entonces estaría subestimando el indicador. Por eso este es el indicador más puro que hay en tasas y se llama tasa de densidad de incidencia. Este es el indicador que tenemos que calcular para infecciones asociadas a dispositivos, para que lo tengan en la mente. Eso quiere decir que si yo estoy contando catéteres, días catéteres, y llego a las 7 de la mañana y me encontré con que uno de esos pacientes hizo fiebre y tiene unos hemocultivos y le pitan positivos, después de las 7 de la mañana, los días de ese paciente de catéteres no cuentan, aunque usted no se lo quite y siga teniendo el catéter encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hizo el evento. O sea, ya hizo la infección. Esos días no cuentan. ¿Me entendieron todos ese pedacito? Jefe. Este indicador solo suma los días libres de lo que estoy observando. Exacto. Cuando una vez el paciente te haga el evento, tengo ventilación mecánica y mi paciente me hizo la neumonía aquí, pero yo no le pude quitar el ventilador. El paciente tuvo que seguir con ventilación mecánica y siguió con ventilación mecánica hasta acá, pero acá se te infectó. Como acá hizo el evento y tú estabas mirando neumonía, de aquí para acá los días no cuentan. ¿Cuando empiezan con los síntomas y los signos o cuando tengo diagnóstico? Cuando le haces el diagnóstico. En ese momento no cuentan los días. ¿Por qué? Porque esos son días que no están a riesgo el paciente. El paciente no está a riesgo de hacer neumonía porque tiene el cuadro clínico. ¿Ya? Eso es tasa de densidad de incidencia. ¿Qué es difícil en esto? Establecer los días. ¿Y qué otra cosa es difícil? Si los servicios son los que cuentan los días dispositivo, yo tengo que hacer las restas con las fechas de mis diagnósticos. Exacto. Exacto. Si tú tienes al personal dedicado a esto, no, ojo, no a esto y a salud pública y a esto, la jefe evidentemente te va a decir, no doctora, mire, el diagnóstico fue tal fecha, restémosle a esa unidad de cuidado intensivo estos 15 días que el paciente ya hizo el diagnóstico al día 15. Entonces va a ser mucho más fácil, pero si el método de vigilancia tuyo es un método, o sea, si tú vigilas bien todo el tiempo, si no, no vas a poder hacerlo porque es difícil. Es difícil restar esos días que ya no son tiempo a riesgo. El sexto paciente, ¿cuántos días estuvo? 30. El séptimo estuvo 16 días porque aquí se infectó. Y el octavo, 14 días. La tasa de densidad de incidencia es numerador 4, denominador la suma de todos. ¿Se dieron cuenta que el mismo ejercicio con la tasa bruta daba 2 casos? Ahora yo tengo 3 casos. O sea que la tasa de densidad de incidencia es un indicador mucho más fino. La tasa bruta puede subestimar el resultado. Entonces pasé de tener no 2 pacientes cada 100 días, no un paciente cada 50 días, sino 3 casos cada 100 días, o sea, un caso cada 33 días. Y si tengo 100% de ocupación, o sea, todos los pacientes acostados los 8, el primer día 8, el segundo 16, el tercero y el cuarto. Eso quiere decir que entre el cuarto y el quinto, no entre el sexto y el séptimo, yo voy a tener mi primer caso. O sea que al final del mes todos estos pacientes van a estar infectados. Palabras más, palabras menos. Sí, doc. Te voy a plantear un caso ahí hipotético. Ponte que el paciente te
Sí. Pero si hago el corte y no voy a tomar 50 de estos días de ventilación mecánica, sino que tomo eso simplemente el día 2, estoy equivocada. No, está bien. ¿Por qué? Porque yo establecí la periodicidad de la tasa mensual. Entonces ningún día se pierde. El paciente este mes aportó los 30 días, se te infectó al día 2, o sea que para el mes siguiente solo aportó 2 días, que estuvo a riesgo. Y es un caso, se volvió un caso. No me devuelvo porque este tiempo, recuerden que la tasa es una velocidad, este tiempo ya pasó. O sea, él estuvo aquí a riesgo, pero no la hizo. La hizo justo al mes siguiente. Entonces yo cuento los días ventilador del mes siguiente, donde ese paciente va a aportar 2 más los otros pacientes que yo tenga allí, y en casos cuento a ese paciente para ese mes, no para este mes. Y por ¿Ya? eso es importante conservar siempre la misma forma de medición, porque Exacto. es lo mismo, habrá casos en los que aporte más tiempo, pero si yo tengo establecido que mi tasa se va a medir en este tiempo siempre, pues no va a haber variación de mis datos. Va a poder estandarizarlo, sí. Pero una preguntita. Puede pasar que yo empiece una campaña para extubar a los pacientes prontamente y entonces bajo el denominador. Artificialmente no se me estaría disparando la tasa. Claro. Ese es digamos, el gran miedo que uno tiene en infecciones, es que mejorar no siempre es tan bueno. En términos de indicadores, cuando tú mejoras, el indicador se vuelve más exigente. Entonces, cuando yo empiezo a quitar el denominador, yo voy a hacer una campaña de extubemos rápido a los pacientes. Y yo empiezo a extubar pacientes, yo me empiezo a comer los días ventilador. ¿Eso qué significa? Que evidentemente tu riesgo va a disminuir porque es lo más importante que uno hace en neumonía. Pero cuando te salga un caso, ese caso te va a castigar muchísimo porque no tienes muchos días de ventilación mecánica. Entonces la recomendación para el personal que vigila e interpreta esos datos, en esos casos, ¿cuál sería? Cuando yo empiezo a bajar mis días de ventilación mecánica, yo tengo mi indicador proporción de ventilador, o sea, yo veo que mi indicador proporción baja, que bajan mis días de ventilación y me sale un caso. Esos casos puntuales merecen un análisis especial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mirar si tuvimos fallas en prácticas seguras o no de ese paciente. ¿Por qué? Recuerden, de las infecciones asociadas a dispositivos invasivos, la más prevenible es la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, está demostrado científicamente. Pero la infección urinaria y la neumonía asociada a ventilación mecánica no son tan prevenibles. ¿Qué significa esto? Si tú no tienes neumonías asociadas a ventilación mecánica y estás en una clínica de alta complejidad, no están vigilando, porque se te va a dar. Tus pacientes van a llegar con riesgos que ya traen de afuera y que por su cuadro clínico van a terminar en una complicación tipo infecciosa. Tú tienes un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con tabaquismo, hipertenso, diabético, que te consulta por algo y tú lo sometes a ventilación mecánica porque lo necesitas, ese paciente está a gran riesgo de hacerte una neumonía asociada a ventilación mecánica. Por eso es importante devolverse y mirar las medidas. Si tú dices, venga, sí, tuvimos el caso, pero todos los bundles para prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, ahora vamos a hablar de qué es un bundle, se cumplieron. Vamos a decir, es una complicación que tenía el paciente. Ahí es vital analizar esos casos con infectología. O sea, para tener una imagen global de los riesgos, porque el 0% de infecciones o una tasa de 0, eso no existe. Eso es producto de un mal sistema de vigilancia. O sea, nosotros tenemos riesgos que no podemos controlar. Uno puede disminuir mucho infecciones y infección del torrente sanguíneo asociada a catéter es uno de los ejemplos. Tú puedes llegar a bacteremia 0, es de las que ha mostrado más impacto, pero hay infecciones que tú no puedes bajar infecciones de sitio operatorio en pacientes que tengan índices de riesgo alto, no lo vas a poder hacer. ¿Ya? Porque a diferencia de lo que han querido meternos en la legislación y de lo que nos ha querido meter el gobierno de que las infecciones son prevenibles al 100%, eso no es cierto. La infección no es un evento adverso, la infección es una complicación muchas veces, los pacientes se infectan,
y hace parte de los cuadros clínicos que pueden pasarnos. Una cosa distinta es que tú tengas prácticas inseguras, ya eso es otra cosa. Que uno diga, venga, pero aquí nadie hace enjuague de la cavidad oral con clorexidina, acuestan a los pacientes para bañarlos, no están pendientes de extubarlos. Yo te voy a decir, no, esa infección probablemente era prevenible porque no estás haciendo nada para prevenirlas. Pero si tú tienes todo un paquete de prevención y se te presentan los casos, probablemente son complicaciones. Lo otro es el tipo de pacientes que tú recibes. Si uno recibe pacientes oncológicos, complejos, remitidos de otras instituciones que ya les hayan dado antibióticos previos, que hayan tenido infecciones previas, esos pacientes están a gran riesgo de hacer infección. Por eso es muy importante para este tipo de análisis poder contar con infectología, para poder discutirlo en conjunto y poder llegar a un acuerdo de si fue una complicación, de si es un evento adverso, si no lo es. Hay otra cosa importante, Sí, doc. que si bien no se hace búsqueda activa, hay otra cosa en la que se falla mucho también y es la identificación de riesgo del paciente. Y eso también hace que los indicadores se muestren de una forma inadecuada, porque uno puede hacer búsqueda activa y identificar las ISOs, pero no tienen esos pacientes el riesgo de ISO. Entonces lo que uno muestra es que tiene una proporción muy alta de ISO, Claro. pero no tiene el tipo de pacientes. No sabes qué tipo de pacientes son. Resulta que estás en una clínica que es referente para cirugía de tumores y todos tus pacientes eran pacientes con cáncer metastásico, cirugías de 6 horas, pérdidas sanguíneas de 1 litro. Pues obvio vas a tener infección, si no las tienes porque no estás vigilando, porque obvio se te van a infectar pues un índice de riesgo de 3, el riesgo de infección va más allá del 16%, o sea, se te va a infectar el paciente. Es algo que uno se sale de las manos porque son riesgos que uno no puede modificar. La clave está en mirar qué riesgos puedo yo modificar y establecer todo un plan operativo para modificar los riesgos a los que yo puedo entrar a modificarlos. Los que no puedo modificar, pues va a ser muy complicado. Entonces, ¿clara la diferencia entre tasa y tasa de densidad de incidencia? ¿Listo? La próxima vez que vean ese indicador, jueguen con el indicador, con los otros datos de la clínica. Miren los días de estancia y digan, bueno, ¿cuánto estoy mirando? Además, porque es una manera de evaluar el método también. ¿Ya? Si la infección cae mucho y yo no he hecho nada, pues eso no es una cosa espuria, o no estoy vigilando o algo está pasando, ¿ya? Entonces es importante también para evaluar, hacer una evaluación del método. Miren este ejemplo, estas son las tasas de infecciones por dispositivos invasivos de un hospital ejemplo en el año 2016. Por 1000 días de dispositivo, UCI adultos, UCI pediátrica, UCI recién nacidos y hospitalización. Recuerden que dijimos que las de dispositivos eran muy importante vigilarlos porque eran prevalentes y adicionalmente porque son de reporte obligatorio. Aquí está neumonía asociada a ventilador para esta UCI adultos, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter y infección del tracto urinario asociada a sonda. ¿Listo? Y aquí vamos a hablar de algo en lo que vamos a profundizar más adelante y es ¿contra quién me comparo yo? Que esa es la gran pregunta siempre de todos. Y en epidemiología hay una frase célebre que es, ¿usted es tan bueno o tan malo comparado con quién? ¿Ya? ¿Con quién se va? Entonces le dice, eso es malo, ¿comparado con qué eso es malo? Eso es bueno, ¿comparado con qué eso es bueno? Entonces yo puedo decir, yo soy muy bueno y le van a decir a usted, ¿comparado con quién? ¿Comparado con el Hopkins o comparado con qué? ¿Listo? Entonces, para eso se establecen diferentes metas de organizaciones o redes o instituciones que llevan muchos años haciendo esta vigilancia. La Biblia de los comités de infecciones es el CDC de Atlanta. El CDC de Atlanta fue el pionero en los sistemas de vigilancia con más de 40 y pico de años haciendo vigilancia. De hecho, los criterios del Instituto Nacional de Salud son adaptados del CDC y el CDC estableció unas metas con unos percentiles dependiendo de cómo se muevan este tipo de indicadores. El Instituto Nacional de Salud también tiene unas metas. El problema de las metas del Instituto Nacional de Salud es que el sistema de vigilancia es muy inmaduro. Entonces, como lastimosamente
las secretarías de salud y el Instituto Nacional son más punitivos que educativos, pues a la gente le da miedo reportar. Porque usted reporta un caso y se arma un escándalo. Entonces, la gente no reporta. Si la gente no reporta, cuando yo promedio por instituciones mis tasas, pues evidentemente mis tasas pueden ser menores y eso va a subestimar el indicador. Entonces, a veces compararme puede ser difícil. Ellos tienen varios informes, pero lo ideal siempre para un indicador es compararse primero con usted mismo, o sea, con su histórico institucional. Es el primer comparador. Después salga de la casa, compárese con el país. ¿Listo? Y después salga del país, compárese internacionalmente. Para tener un indicador bien montado, yo debo tener por lo menos 2 métodos de comparación. Si tengo 3, es el ideal, porque el tercero, que es el internacional, es el que nos puede dar ese benchmarking, ¿ya? Pero si yo tengo 2, está bien, está perfecto. Acreditación internacional pide 3. Acreditación nacional pide 2. Entonces, que me mueva entre 2 y 3. No me puedo comparar solo conmigo mismo. No, hay que ir más allá. Y para eso yo tengo que respetar el método siempre. Porque si no respeto el método siempre, pues no me voy a poder comparar nunca, ¿ya? Entonces siempre tengo que vigilar de la misma manera. Si yo estoy cambiando o tengo un comité nuevo, pues tengo que esperar. Aquí las cosas lindas se demoran. Yo voy a tener que esperar un tiempito para poder compararme y para poder tener buena información a nivel de indicador. Miren este hospital ejemplo y miren las metas nacionales. El semáforo me dice que si estoy en verde es porque estoy en la meta. Nacionalmente, este hospital ejemplo está bien, está bien, tiene verdes, muchos verdes, tiene pocos rojos, está bien. ¿Cómo está internacionalmente?